Hola José, ¿cómo te va? José Massa, psicólogo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Pero bien, muy bien, Daniel. Feliz Día del Trabajador. Igualmente le mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Y a todos los trabajadores Y a los de la radio, trabajadores. Samuel, Eugenia, Lucas, al amigo también que está en la guardia, a todos. Totalmente. Vos sabés que siempre pienso que en el trabajador hay una cuestión injusta porque en un pensamiento muy conservador solamente se cree que el trabajador es aquel que está o en el campo o en la industria. Totalmente. Pero en realidad la economía hace rato viene diciendo que están tres sectores bien claramente definidos, como por ejemplo el tercer sector es el de los servicios. Y ahí entra englobado absolutamente todo, entramos nosotros los comunicadores, estás también lo que tiene que ver con lo tuyo, ¿no? ¿Vos te considerás directamente un trabajador? ¿Cómo te ves? Uy, y sí, pensaban respecto a lo que vos decís, en lo que hace también a la profesión del psicólogo y los tipos de consultas. A veces muchas consultas vienen asociadas o al exceso de trabajo o a la falta de trabajo también, ¿no? Y cómo eso impacta en la salud. Freud tenía una frase, una vez le preguntaron le preguntaron como, ¿no? Y le dice, ¿para usted qué es la salud mental? Y pensaban que él iba a dar una definición, ¿no? Catedrático. Claro. Y Freud la verdad que muy audaz, le dice, la salud mental es la capacidad de amar y trabajar, ¿no? Y me parece que el trabajo, más allá de toda la cuestión de los derechos, que está muy bien, es un derecho a trabajar porque es dignidad y además es salud, como decía. Pero me parece que tiene también esta beta de que es quien no trabaja, me parece que puede sentirse, ¿no? Como no sirvo, soy un inútil, ¿no? Como muchas ideas, Sí. ¿no? que nos pueden llevar a la falta de salud, a impactar en la salud. Me parece que el trabajo está directamente relacionado con la salud y Sí. creo que es así, tenemos que tenerlo muy en cuenta porque no es nomás como una cuestión más. La dignidad del trabajo siempre es una frase que usaba y mucho Juan Domingo Perón, que algunos quizás se han olvidado, en cuanto a la expresión clara de lo que significa trabajo. Un puesto no cobra una remuneración o no, sino el trabajo, lo que es en sí el trabajo. No es lo mismo, pensamos, esto lo hablábamos hace poco con un compañero también de trabajo, no es lo mismo aquel que trabaja, pero no cobra un sueldo de manera, no es lo mismo el que dice yo cobro un sueldo, que el que trabaja y de manera informal cobra por ese trabajo que realiza y encima cobra menos de lo que... No es lo mismo tampoco eso. Eso también impacta en la salud mental, en todo, pero aquí está la columna, ¿no? Sobre psicología, también impacta en la salud mental. Sí, y me parece que por ahí también pasa un poco la vida, ¿no? Del hecho de pensar qué va a hacer uno o en qué va a ocupar su tiempo, en el trabajar y el para qué o cómo ver el trabajo. Me parece que también el trabajo radica en eso mucho más profundo que el percibir algún tipo de remuneración nada más para poder sostener su vida cotidiana. Totalmente. No es lo mismo el que trabaja por convicción, por vocación, ¿no? Por una elección consciente y podríamos decir sana, y que el que trabaja por algún mandato porque no le queda otra, trabaja en algo que no le gusta. Claro, ahí está. Vos sabés que esa es una discusión que ahora estaba teniendo con un hijo adolescente que le decía, la verdad que uno tiene que intentar en la vida trabajar de lo que le gusta, porque la remuneración no es que pasa a un tercer plano, no, pasa a un segundo, porque mientras que uno haga lo que a uno le gusta, es más fácil llevar y sobrellevar todo. Totalmente. Y me quedo con una frase, porque viste que en el Facebook, en el Twitter aparecen un montón de frases para esta época, y uno nunca sabe si tienen es original o no es original, pero sé que me quedo con una que en realidad tiene la lógica propia de Mafalda, porque tiene la imagen de Mafalda. Dice, trabajar para ganarse la vida está bien, pero ¿por qué esa vida que uno se gana trabajando tiene que desperdiciarla trabajando para ganarse la vida? Sí, está clarísimo. Claro, le busca otra vuelta de lógica a todo esto, ¿no? Pero es también como uno muchas veces se proyecta en muchas cosas, rompiendo aquel hombre del hoy, que es un poco lo que vivimos. El hombre que vive el día a día, pero prácticamente no se proyecta lo que le va a ocurrir en su vida. Y no digo que uno se puede proyectar siendo millonario, se proyecta hasta la misma muerte muchas veces. Sí. ¿Y eso cómo se define? Se define con los pensamientos de decir, yo mañana voy a ser millonario, yo mañana me voy a morir tal fecha, yo voy a hacer esto. ¿Cómo se proyecta eso?
Bueno, la verdad es que, no sé si es la verdad, pero una de las cosas que influye mucho es que son todas las expectativas que tenemos, pensamientos y expectativas que tenemos y que influyen en todas las elecciones que hagamos. Tenemos la idea de que somos libres y elegimos libremente, pero la verdad es que la mayoría y casi todas las elecciones que hacemos siempre están determinadas, Y fíjate que ya desde el nacer, desde antes de nacer, existen expectativas sobre ese ser que va, ¿no? Desde qué nombre le ponemos. Ah, va a ser de determinado equipo de fútbol, va a ser de Boca, no, porque va a ser de River, porque el tío, porque, ¿no? O va a ser, no sé, seguro que va, no sé, va a ser futbolista porque patea. Hay como un montón de expectativas ya desde el nacer, y esas expectativas se van como imprimiendo en la mente y van influyendo también, ¿no? Yo tengo como elecciones personales, pero tengo un montón de otras que creo que son personales, pero en realidad fueron adheridas o que vienen desde afuera, desde las expectativas que tienen los demás sobre mí, ¿no? Y muchas veces eso influye en la elección del trabajo, sobre de pareja, es un tema que es muy, muy amplio y, como vos decís, hasta la propia muerte, ¿no? En una de las entrevistas que hacíamos programas atrás, yo relataba un caso de un señor que había quedado como con cierta invalidez, que no era orgánica, pero era justamente la fecha en la cual vencía su carnet para conducir. ¿No? Investigando, ¿no? El psicólogo se da cuenta que era la misma fecha en la cual vencía su carnet de conducir, y él sentía que ya no servía más y que no podía volver a solicitar un carnet nuevo, ¿no? Porque vencía su carnet. Entonces, bueno, habría que ver en la historia de ese sujeto qué significaba, por qué él pensaba que tal, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, yo a tal edad, o cuando cumpla tal edad, me voy a morir. Y efectivamente eso sucede. O cuando me faltes vos, yo también me voy a morir, o no me puedo imaginar la vida. Esas frases hay que prestarles atención, porque a veces las decimos como al pasar, pero a veces tienen otra carga que viene desde la historia de cada uno, y terminan determinando desde enfermedades, elecciones que pueden ser saludables también, y la misma muerte. Son como metas propias que se van dando. Las expectativas que uno tiene sobre uno influyen demasiado y la expectativa que tienen los demás también sobre uno. Cómo yo percibo qué expectativa tienen. ¿Listo? Si volvemos, bueno, ya que estamos con el Día del Trabajador, imagínate un jefe o alguien que tiene a cargo un equipo de trabajo, qué expectativas tiene sobre su equipo, sobre las personas que componen su equipo. Eso influye sobre la calidad y la cantidad de trabajo que tienen que tienen los miembros de ese equipo de trabajo. Si yo pienso, soy el jefe, y pienso que, no, este no es bueno, o seguro que o llegó tarde hoy justamente, y es la primera vez que llega y llegó tarde por alguna. Me empiezo a enviarle señales inconscientes de que, bueno, que no me cae bien, que no me parece. Eso influye. Y finalmente esa persona termina rindiendo menos en el trabajo de lo que en realidad puede rendir. Interesante. Esto, hay un experimento que se hizo en educación sobre a un profesor le dicen, habían hecho primero unos test en la clase, ¿no? Para evaluar qué coeficiente había, y finalmente le dicen a un profesor que la mitad de la clase, niños elegidos al azar, eran muy malos, pero la otra mitad eran muy buenos. Entonces, ¿qué pasó al final del cursado? Esos chicos que eran considerados malos alumnos no rindieron, no cumplieron, no terminaron el año académico con los mismos resultados que los otros que eran considerados mejores alumnos. Fíjate ahí cómo influye la perspectiva, la visión que tiene el educador sobre sus alumnos. Esto en todos los ámbitos es muy importante, las expectativas que tenemos, sobre todo sobre los niños, porque impacta mucho en el desarrollo. Todo lo que decís me hace acordar y mucho cuando en la psicología se habla mucho de psicología del deporte, con los equipos de fútbol, especialmente con lo que fue la revolución de Guardiola y muchos otros, los cuales iban mostrando parte de esto que mismo decís. A ver, uno no tan habilidoso, pero sabiendo lo que significa el rol del conjunto, pasa a tener un nivel sobresaliente exclusivamente por eso. Y uno termina de comprobarlo cuando surge o cuando se aparta de esa misma estructura, no rinde la misma calidad, pero tiene que ver con el liderazgo, con la cabeza.
quién, cómo y las más o menos. expectativas de grupo, porque puede ser que Sí. el grupo no tenga expectativas sobre ese nuevo que viene, o al todo lo contrario, diga, no, este es el Mesías que viene a salvarnos. Tal cual. La expectativa que cada uno haga también, o que tenga, mejor dicho, pasa por ahí. ¿Cómo contactarse contigo, José? Bien, te paso mi teléfono 03794 Sí. 33 56 19, o si no en el Centro de Estudios de Psicología y Psicoanálisis, que queda por Junín 2206, casi esquina Roca. José Massa, como siempre, con nosotros. Gracias. A ustedes.